Siguiente ejercicio. Determina la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que la suma de los cuadrados de las distancias a los puntos A, 2,3 y B, 6,7 es igual a 100. Tenemos que definir los datos para este ejercicio. Recuerda que el punto que se mueve, como se está moviendo el punto, va a quedar definido por el par ordenado P, X, Y. Y tenemos dos puntos más, que es la coordenada A, definido por el punto 2,3, y el punto B, que es 6,7. Entonces, para entender este problema, es necesario hacer un pequeño esbozo para ver qué es lo que necesitamos encontrar. Nosotros tenemos como datos 3 puntos. El punto A, definido por la coordenada 2,3, supongamos que está aquí. El punto B, definido por la coordenada 6,7, supongamos que está ahí. Y ese punto que se mueve. Ese punto que se mueve es el punto P y lo puedo colocar en cualquier posición porque no sabemos precisamente en dónde está. Sin embargo, lo que nos dice el ejercicio es que las distancias que existen del punto A al punto P y del punto B al punto P, cuando nosotros las elevamos al cuadrado, nos tiene que dar como resultado un valor igual a 100. Entonces, con esta lógica, vamos a definir cuál es la condición de nuestro lugar geométrico. Recuerda, el problema dice, determina la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve. Este punto lo estoy colocando aquí porque puede estar en cualquier posición. De tal manera que la suma de los cuadrados de las distancias al punto A y al punto B sea siempre 100. Entonces, nuevamente te repito, la distancia que existe del punto A al punto P al cuadrado más la distancia que existe del punto B al punto P al cuadrado debe de sumar siempre 100. Y con esa lógica vamos a definir nuestra condición. Es decir, la distancia que existe del punto A al punto P al cuadrado más la distancia que existe del punto B al punto P al cuadrado tiene que ser igual a 100 unidades. Observa cómo estoy planteando la condición, tomando como consideración justamente lo que está pronunciando o diciendo nuestro enunciado. Ahora, ya que definimos de manera correcta nuestra condición, recuerda que a partir de la condición es que nosotros vamos a representar la expresión algebraica que nos va a ayudar a definir o encontrar precisamente la ecuación del lugar geométrico que satisface dicha condición. Entonces, como tenemos distancias, vamos a utilizar precisamente la fórmula de la distancia. En este caso, tenemos que encontrar la distancia que existe de A al punto P. Yo voy a nombrar al punto A como X1, Y1 y al punto P como X2, Y2. Y en ese sentido vamos a comenzar a representar nuestra expresión. Entonces, primero, la distancia de A a P va a estar definido por la fórmula de la distancia. X2, que en este caso es X, menos X1, que es 2 al cuadrado, más Y2, que en este caso es Y, menos Y1, que en este caso es 3 al cuadrado. Y esto que tenemos aquí es la distancia del punto A al punto P. Pero nos hace falta algo, porque la condición nos está diciendo que es una distancia al cuadrado. Más tenemos que encontrar o representar la distancia que existe del punto B al punto P. En este caso vamos a utilizar ahora la coordenada del punto B y la voy a nombrar como X1, Y1, ya que el punto P lo nombré como X2, Y2. Entonces vamos a sustituir en la fórmula de la distancia la raíz cuadrada de X2, que en este caso es X, menos X1, que en este caso es 6 al cuadrado, más Y2, que vale Y, menos Y1, que vale 7 al cuadrado.
Este radical lo que nos está diciendo es la distancia que existe del punto B a ese punto que se mueve. Sin embargo, la condición que definimos y que define el problema es que esa distancia tiene que estar al cuadrado. Ahora, la condición también dice que la suma de los cuadrados de estas distancias debe de ser siempre igual a 100. Entonces, quiero que observes cómo a partir de la condición nosotros definimos una expresión algebraica utilizando la fórmula de la distancia para representar precisamente dicha condición y poder encontrar la ecuación de nuestro lugar geométrico. En este caso, pues tenemos que simplificar. Lo primero que podemos hacer es quitar los radicales. ¿Por qué razón? Porque este radical, que es una raíz cuadrada, con este exponente cuadrado, se cancelan y pasa lo mismo con la suma del otro radical. Por lo tanto, únicamente nos van a quedar los binomios, es decir, x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado más x menos 6 al cuadrado más y menos 7 al cuadrado igual a 100. Ahora, como hicimos este procedimiento, observa que nos quedaron 4 binomios al cuadrado. Es necesario desarrollar cada uno de esos binomios. Comencemos con el primero. X al cuadrado, x cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, 2 por x por 2, que en este caso es 4x, más el segundo al cuadrado, que es 4, más, desarrollamos el segundo binomio, y cuadrada menos el doble producto del primero por el segundo, es decir, 2 por y por menos 3, que en este caso es menos 6y, más el segundo al cuadrado, que es 3 al cuadrado, 9. Ahora, nos corresponde desarrollar los siguientes binomios. Te invito a que le des pausa al video y tú solito o solita desarrolles dichos binomios y cuando termines, regresas al video, le das play y compares si realmente te quedaron igual. Muy bien, en color amarillo y en color azul te acabo de subrayar los binomios que obtuvimos cuando desarrollamos pues precisamente los binomios que faltaban. Compara y espero que te hayan quedado exactamente igual. Si te quedaron igual, quiere decir que desarrollaste de manera correcta dichos binomios. Ahora lo que tenemos que hacer precisamente corresponde a simplificar. Tenemos que sumar términos semejantes. Con colores diferentes voy a ir marcando aquellos términos que representan nuestros términos semejantes para que sea más fácil sumar. Observa que ya con colores distintos quedaron subrayados los términos semejantes. Ahora vamos a sumarlos. X cuadrada más x cuadrada tenemos 2x cuadrada. Y cuadrada más y cuadrada tenemos más 2y cuadrada. Ahora vamos con las x. Menos 4x menos 12x es igual a menos 16x. Vamos con las y. Menos 6y menos 14y, eso es menos 20y. Y nos resta sumar los términos semejantes que corresponden a los numeritos. 4 más 9 más 36 más 49. Y eso nos da 98 igual a 100. Ahora, nuestras ecuaciones siempre las vamos a igualar a 0. Por lo tanto, nos quedará 2x cuadrada más 2y cuadrada menos 16x menos 20y más 98 menos 100 igual a 0. Observa, podemos simplificar todavía 98 menos 100. Si hacemos esa suma, nos quedará lo siguiente. 98 menos 100 es menos 2. Entonces, observa que esta expresión que nosotros acabamos de obtener la podemos simplificar un poco más. ¿Cómo la podemos simplificar? Si dividimos cada uno de los términos entre 2. 2x cuadrada entre 2, pues nos queda x cuadrada más y cuadrada menos 8x menos 10y menos 1 igual a 0. ¿Por qué hicimos eso? Únicamente lo hicimos para poder simplificar. Esta expresión que nosotros tenemos aquí, la que te acabo de subrayar en color rojo,
corresponde a la ecuación de nuestro lugar geométrico que satisface la condición que la distancia que existe del punto A al punto P al cuadrado más la distancia que existe del punto B al punto P al cuadrado siempre va a sumar 100. Para comprobar que realmente esto está correcto, recurramos a GeoGebra. Muy bien, aquí en GeoGebra observa que el punto A y el punto B corresponden a los datos que nos está dando el ejercicio. Y ese punto P lo coloco como P porque es un punto que puede estar en cualquier posición. Ahora, si yo muevo este punto P, observa cómo va dejando un rastro y también observa que ese punto P va tomando valores diferentes a lo largo del plano cartesiano. Por esa razón, cuando nosotros en los datos escribimos a P como X, Y, lo escribimos en ese sentido porque el valor de X y el valor de Y van tomando valores diferentes conforme este se va moviendo a lo largo del plano. Ahora, observa que también tenemos dos distancias, la distancia de B a P y la distancia que hay de A a P. La condición del lugar geométrico que nosotros encontramos era que la distancia de A a P al cuadrado más la distancia del punto B a ese punto P al cuadrado tenía que darnos siempre igual a 100. Te invito a que sumes 8.44 al cuadrado más 5.36 al cuadrado y corrobores qué es lo que pasa. Seguramente, si tú haces esto en tu calculadora, te da un valor de 99.96, un valor muy aproximado. Ahora, ¿se satisfacerá únicamente para esa posición de P? La respuesta es no. Por ejemplo, si yo coloco el punto P en esa posición, observa que las distancias cambiaron. Nuevamente te invito a hacer la prueba. En tu calculadora escribe 4.75 al cuadrado más 8.8 al cuadrado y fíjate si realmente la suma nos da aproximadamente 100. Si tú lo haces, seguramente te darás cuenta que el valor es muy próximo a 100. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la ecuación que nosotros obtuvimos es una ecuación correcta porque satisface la condición inicial del problema. Ahora, aquí voy a habilitar justamente la ecuación que nosotros acabamos de obtener. Esa ecuación está justamente en esta parte. Está sin simplificar, pero representa exactamente lo mismo. Observa que representa una circunferencia y esta circunferencia satisface justamente la condición del problema. Por lo tanto, podemos afirmar que esa ecuación es correcta y que satisface la condición de que la suma de los cuadrados de las distancias del punto A a ese punto que se mueve siempre será igual a 100. Ahora, para concluir nuestro ejercicio, ¿qué nos conviene poner? Por lo tanto, esta ecuación es la ecuación del lugar geométrico que satisface de que las distancias de AP al cuadrado más la distancia de BP al cuadrado siempre es igual a 100 unidades. Y con eso terminamos nuestro ejercicio.